Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le dieras me gusta a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 366, levantando la cabeza. Guattieri, maldito bastardo, todavía cree que soy su vasallo. El marqués Guattieri lo convocó. Y el vizconde, cuyo nombre no recordaba, era vasallo del marqués. El barón Castiglione le espetó con franqueza al representante del marqués Guattieri que tenía delante. Dile a ese marqués, cree que por ser marqués puede hacer lo que quiera, y tú, no vuelvas a aparecer por aquí. Era una escena rara y curiosa ver al barón gritarle al vizconde, y más allá de él, al marqués. Pero Camelia, que estaba de visita en casa de sus padres y tomaba el té con su padre, tuvo la intuición de que por alguna razón, esta no sería una escena tan difícil de ver en el futuro. En el reino etrusco del año 1127, el oro era el rey. La nueva verdad de que los nobles no tenían más remedio que inclinarse ante el nuevo rey asomaba la cabeza por las grietas en todas partes. El barón Castiglione gritó en voz alta. Oigan, muéstrenle al invitado dónde está la puerta. Sí. Los sirvientes de la familia Castiglione, llenos de energía, corrieron emocionados hacia el vasallo del marqués Guattieri. El vasallo del marqués, que nunca había imaginado tal trato, apeló por última vez al barón Castiglione. Castiglione, ¿es esto lo que haces? El tono era bastante familiar. Como ambos eran familias vasallas del marquesado de Guattieri, podría haber habido alguna conexión en generaciones anteriores. Pero ese rostro no le resultaba familiar. Las deudas y rencores de la familia eran asunto de la familia, y todo eso se había cortado cuando subieron a la capital después de ser acorralados hasta el punto de ser golpeados con una escoba en el este. El barón pensó, lo he pagado todo, es decir, he hecho lo que tenía que hacer. Ahora solo quedaban los rencores personales del barón. Y a ese tipo personalmente lo veía por primera vez. Mira, tú, ¿cuál es tu nombre? No hace falta que lo digas. De todos modos, lo olvidaré. Era un nombre que aunque lo escuchara, no tendría que volver a presentarse. Su yerno había sido elegido representante de la Asociación de Comerciantes hacía 3 días. Combinado con el edicto del rey León III anunciado hoy en el Palazzo Carlo, eso significaba que su yerno se había convertido en el líder de la nueva ciudad libre de Unisola. Unisola se estaba convirtiendo en la tercera ciudad del reino etrusco, conectando San Carlo y Taranto. Era un puesto al que la mayoría de los señores ni siquiera podían aspirar. La gloria no era solo de la familia Vitelli. El propio barón Castiglione se uniría al Consejo de los 7, que decidiría el futuro de Unisola, en la reunión regular del próximo mes. El Consejo de los 7 participaba por unidades familiares, y con la incorporación permanente de la familia Vitelli y la baronía de Castiglione, pasaría a llamarse Consejo de los 9. Ahora un vasallo del marqués Guattieri, sin importar si su rango era vizconde o conde, era alguien con quien el barón Castiglione ni siquiera podía compartir mesa. El barón Castiglione sonrió burlonamente mientras miraba a ese vizconde sin nombre. La cortesía entre señor y vasallo tributario siempre comienza con la gracia del señor. Porque el superior siempre tiene más que ofrecer al inferior. Se da ayuda en las malas cosechas, socorro en los desastres naturales, se rescata a los enfermos y, a cambio, se recibe lealtad. ¿Qué recibes tú del marqués Guattieri? Los ojos del vizconde temblaron. Debía de estar contando lo que había recibido. ¿Yo qué he recibido yo del marqués Guattieri? La voz del barón Castiglione comenzó a exaltarse. Me paga un salario, me consigue clientes, me presta una casa, o si no, me protege en la sociedad noble. El lujoso salón de la baronía de Castiglione resonó con la voz del viejo barón. Nada. Las venas de su cuello se hincharon. Si el marqués Guattieri esperaba la lealtad de un vasallo al menos, cuando sucedió aquello, a mi hija, solo a mi hija debió haberla protegido. Entre las damas que se reían a sus espaldas cuando Isabella de Contarini reunió a las esposas para impedir la entrada de Camelia a la fiesta de Collezione Val, se encontraba la marquesa Guattieri. Cuando mi hija se desmayó sangrando, en lugar de ayudarla, la apuñalaron por la espalda. No estuvo allí para verlo directamente, pero podía imaginarse con qué expresión miró esa mujer codiciosa a su hija y con qué mirada se burló de ella. Si no pudieron impedirlo, al menos debieron habernos avisado de antemano, ¿o es que se quedaron de brazos cruzados riendo con ellos?
Para el vasallo del marqués Guattieri, era la primera vez que escuchaba tal historia. El vizconde, desconcertado, agitó las manos. Ah, no, eso no pudo haber sido. Si eres un vizconde que sirve a esa casa, tú lo sabes mejor que nadie, que esa maldita esposa es una mujer capaz de eso y más. Honestamente no podía negarlo. La marquesa Guattieri era codiciosa y le gustaba andar en grupos, por lo que siempre estaba envuelta en pequeños chismes. Considerando su comportamiento en casa, no era alguien a quien quisiera defender. El vizconde se quedó mudo como un pez. ¿Crees que los que me apuñalaron por la espalda no te apuñalarán a ti? Los que le hicieron eso a mi hija, ¿crees que no se lo harán a la tuya? El silencio del vizconde se hizo aún más largo. Me has entendido, aunque venga con 1000 monedas de oro a rogar, no tengo intención de volver a tener relación con él. El barón Castiglione negó con la cabeza. No, aquí hay más oro, ya basta, lárgate, no vuelvas a aparecer por mi casa. El sirviente del barón se acercó y guió cortésmente al vizconde hacia la salida. El vizconde no tenía nada que decir. La familia Guattieri había cometido un error, y no tenían nada que ofrecer al barón Castiglione que pudiera compensar ese error. Una disculpa sincera del marqués Guattieri era una pequeña posibilidad de revertir la situación, pero él, siendo solo un vasallo, no podía prometerla. Salió de la mansión en silencio, siguiendo al sirviente sin replicar. Después de que el vizconde sin nombre de la familia Guattieri se fue, Camelia, sentada detrás de su padre, lo llamó con los ojos llorosos. Papá. Desde que Camelia había abortado, el barón Castiglione, con cualquier excusa, llamaba a su hija para darle azúcar, dulces y jugos sospechosos que decían ser buenos para la salud. Ella abrazó a su padre por detrás. Papá, estoy conmovida. Siempre había sido un padre distante. Pensaba que le interesaba más el oro que sus hijos. Pero hoy, se había levantado con dignidad y había declarado la ruptura con quienes habían atormentado a su hija. Camelia parpadeaba continuamente para contener las lágrimas que se le acumulaban en los ojos. Por el contrario, el barón Castiglione, rígido como un palo, gritó. ¿Qué? Camelia apoyó la mejilla en la espalda de su padre. Por mi culpa incluso peleaste con el marquesado. De hecho, querías casarme con una familia noble, pero aceptaste de buena gana mi matrimonio con mi esposo. Ejem. El barón tosió ruidosamente. No fue una decisión que tomé por ti. Tartamudeó, algo inusual en él. La compañía comercial de mi yerno Vitelli estaba creciendo cada vez más y me molestaba, así que si podemos fusionarnos químicamente así, es algo bueno. Su cara se puso roja. Y los Guattieri son unos desgraciados, sí, así es. Camelia se rió entre dientes y golpeó la espalda de su padre. Ay, papá, de verdad. El barón Castiglione gritó. Me duele, tonta. No te duele. Camelia golpeó a su padre una vez más. De verdad duele. Le había dado a su hija, que había abortado, todo lo que se decía que era bueno para la salud por pena, y parecía que todo eso no había ido a su salud, sino a su fuerza muscular. Al ver a su hija levantar la mano una vez más, el barón Castiglione comenzó a huir apresuradamente. Ariadne preparó meticulosamente su viaje a Trevero. Lo primero que empacó fue la nota de la gran duquesa Lariesa, que Alfonso le había pedido que guardara en algún momento. Por favor, maten o hieran de manera similar a Ariadne de Mare, la hija ilegítima del cardenal de Mare de la parroquia de San Carlo del Reino Etrusco. 18 de marzo de 1123. Lariesa de Valois. La malicia cruda. Ariadne, aparentemente impasible, abrió la caja fuerte, sacó la nota y la guardó bien en lo más profundo de su equipaje de viaje, pero no estaba completamente tranquila. Quería deshacerse de mí haciendo algo así. Uno se acostumbra a ser odiado, pero nunca llega a estar completamente bien. Bueno, no era odiada por su existencia misma, sino por lo que Ariadne poseía, el afecto de Alfonso, así que era algo tolerable. ¿No es la malicia sin fin lo más difícil de digerir? Si había una razón, al menos era mejor. Ariadne decidió pensar en el lado positivo de todos modos. Su tendencia a mantener una cierta alegría incluso en las peores situaciones era la mayor ventaja de la personalidad de Ariadne. Aún así, gracias a esta nota, mi despedida de la gran duquesa Lariesa de Valois es definitiva. Ariadne, de hecho, no odiaba la codicia en sí misma.
Todo el mundo tiene al menos un objetivo de vida que le apasiona. Nacida como la hija de un gran duque colateral sin autoridad gobernante en el continente central, si se le presentara la oportunidad de casarse con el príncipe heredero legítimo del reino etrusco, ¿cuántas mujeres actuarían con nobleza y conciencia frente a eso? Pero si no logró el éxito incluso después de hacer esto, tendrá que pagar el precio. La aventura requería sopesar lo que se ganaría y lo que se perdería, y estar preparado para el fracaso. Si solo se gana, no es una aventura. Esa era la naturaleza de la aventura. Si esta nota se hiciera pública, Lariesa haría bien en abandonar para siempre la idea de casarse con el reino etrusco. Una extranjera conspiró para asesinar a un etrusco para obtener el puesto de princesa consorte y eso, a la santa del hogar de Rambouillet, que ganó popularidad durante la plaga. Esto era como encender un fuego para que explotara el sentimiento antigálico que prevalecía en el reino etrusco y la opinión pública que exigía recato y castidad de la consorte del príncipe, es decir, la nuera de la nación. Sería imposible desempeñar las funciones de princesa consorte de manera normal. Y si esto se hiciera público, también sería imposible encontrar otro matrimonio normal. Ariadne no se preocupó demasiado por la posibilidad de que Alfonso ya estuviera legalmente casado. Porque la otra parte no tendría más remedio que ceder cualquier cosa para mantener la nota en secreto. La gran duquesa Lariesa podría volverse loca diciendo que eso nunca podría ser, pero su padre, el gran duque Odón, ciertamente lo haría. Ariadne sonrió. Sí, con esto su despedida de la gran duquesa Lariesa era definitiva. Ariadne estaba segura de sí misma. El que no estaba seguro era el cardenal de Mare. A medida que se acercaba la fecha de partida, se volvía cada vez más ansioso y no podía dormir por la noche. Excomunión. Al principio no lo creyó, luego se enfureció. Pero a medida que los pensamientos se sucedían, el cardenal de Mare no tuvo más remedio que aceptar ese miedo. Quizás en este viaje a Trevero podría ser excomulgado y perderlo todo. Había hecho demasiadas cosas. Por ahora, lo que más le preocupaba era el alboroto de magia negra de Lucrecia. En ese momento, la sirvienta de Lucrecia involucrada fue asesinada para silenciarla, y aunque se decía que los demás eran todos dignos de confianza, no podía evitar sentirse ansioso, ya que incluso el más mínimo testimonio relacionado podría llevarlo a la ruina. Además de eso, había muchas cosas que preocupaban al cardenal de Mare. Reexaminó uno por uno los numerosos escritos que había redactado hasta entonces, buscando cualquier indicio que pudiera vincularlos con la herejía, pero el volumen era tan vasto y él, por su posición, no podía ser objetivo y simplemente se derrumbó bajo la torre de papel que había construido. Hoy, el día en que debía emprender el viaje, el cardenal de Mare estaba en un estado de semi-iluminación. Padre. Todos están esperando en el primer piso. Su segunda hija Ariadne, que lo acompañaba esta vez, lo instó con delicadeza. Era el único hijo que quedaba en la casa. Hubo un tiempo en que esta casa estaba llena de 4 hermanos, pero con la muerte de Lucrecia, todos desaparecieron. Sí. El cardenal bajó la escalera central de la mansión de Mare, con sus ángulos pronunciados. Pensaba en la absurda idea de si Lucrecia y sus hijos no habrían sido todo un espejismo creado por magia negra. El cardenal salió por la puerta principal con la ayuda del mayordomo. La gruesa puerta de roble se abrió y la luz del sol de San Carlo de finales de verano, demasiado intensa para sus ojos viejos, invadió el interior de golpe, y un estruendoso clamor sacudió la tierra. Saludos a su eminencia el cardenal. Salud. Que Dios bendiga a su eminencia. El patio delantero de la mansión de Mare estaba lleno de hombres completamente armados con cascos negros y armaduras de colores. Ocupaban todo el espacio disponible y se desbordaban hasta el terreno baldío fuera de la puerta principal. Entre la multitud, un hombre de complexión esbelta se abrió paso empujando a la gente. Era un joven, un poco más pequeño que el príncipe Alfonso. Su eminencia el cardenal, condesa de Mare, hemos venido a escoltarlos. Era señor Manfredi, quien había sido designado como el ayudante para este viaje a Trevero. El cardenal de Mare intentó saludar al ayudante del príncipe. Pero una sombra apareció detrás de él, ocultando a señor Manfredi. Mientras el cardenal parpadeaba con sus ojos viejos y nublados, tratando de ver qué pasaba, un hombre con armadura plateada apareció lentamente a caballo. Era el príncipe Alfonso abriéndose paso entre la multitud.